Bien, lo que vamos a ver en este caso es lo relativo al uso de capas, que es algo que se emplea mucho en este tipo de herramientas CAD. El empleo de capas tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de diferenciar y de ordenar las diferentes partes de un dibujo. Hasta acá nosotros hemos trabajado sobre un área de trabajo sin importar nada más, sin pensar si era una capa en lo que estábamos trabajando, sino simplemente hemos considerado un área de trabajo y eso era todo lo que nos importaba hasta aquí. Pero puede darse el caso de un trabajo donde nosotros necesitemos diferenciar las diferentes partes, como por ejemplo podría ser el caso del plano de una vivienda. Si nosotros vamos a eh, el caso de, por ejemplo, hacer la construcción o el dibujado de un plano de vivienda sencillo como este, donde tenemos un relevamiento, que es lo que se ve aquí en líneas de trazos rojos, luego la construcción de las paredes y finalmente la colocación de las aberturas. En este trabajo sencillo, entonces hace falta poder diferenciar cada una de esas partes que hemos ido dibujando. Y lo importante de esto está en el hecho de que no solamente estamos empleando dibujos que son de características diferentes, porque el relevamiento es muy diferente, lo que se ve aquí en rojo, el relevamiento, es muy diferente de lo que es el dibujo de la pared en sí. Entonces, ya estamos viendo de que el relevamiento tiene un trazo fino, con un color diferente, lo que es la construcción o el dibujado de los muros lleva otro espesor y otro color diferente, y ahí ya empezamos entonces a diferenciar varias cosas, donde ya empieza a convenir ordenar un poco el tipo de trazado que vamos a tener, y para eso entonces empleamos lo que se denominan capas. Las capas vendrían a ser, por ejemplo, una hoja transparente en la cual solamente tenemos las aberturas, lo que aquí se ve en azul, en este caso las ventanas y las puertas. En este caso entonces, si nosotros sacamos hacia un costado esa hoja transparente que tiene el dibujo de las ventanas y las puertas, entonces tenemos acá, en esta hoja, que se ha dibujado justamente las dos puertas y las ventanas, pero en otra está quedando entonces ya lo que sería la pared. Si sacamos esa hoja correspondiente a las paredes, tenemos entonces que es una hoja independiente de la anterior y también es independiente de la primera hoja que tiene el relevamiento inicial que se hizo para poder armar las paredes que vemos en esta hoja. De esa forma, de ese modo así, similar es como estamos entonces, empezamos así a trabajar en capas. Quiere decir que, por ejemplo, podremos haber empezado esto a dibujarlo en una capa y luego ir agregando capas nuevas, por ejemplo, en este caso para las paredes, y otra capa nueva para luego aplicar ahí lo que tiene con respecto a paredes, perdón, a puertas y ventanas, que van a ir ubicados entonces de manera ordenada sobre esta hoja de las paredes. Y entonces así nos va quedando cada vez un plano que es más completo y que, bueno, de esa manera organizada también va a poder llevar otras indicaciones y otros elementos más que son propios de un plano. Veamos esto directamente en el caso de un plano de vivienda ya un poco más real, donde acá podemos diferenciar muchas partes o muchos objetos que componen a este plano. Se puede apreciar que, por ejemplo, hay, además de paredes y de ventanas o puertas, como las que se ven acá, también hay mobiliario. Y cada uno tiene, por ejemplo, el mobiliario, un color diferenciado de lo que es el contorno de las paredes
incluso es diferente del de las puertas y de las ventanas. Por ejemplo, las ventanas que están acá o las puertas que están aquí, que son de color blanco. Esto entonces es lo que vamos a ir pudiendo lograr de una manera organizada, de una manera ordenada, en un plano final donde vamos a ir entonces ordenando por capas cada uno de los elementos. Esto nos va a permitir entonces que podamos lograr un trabajo donde podamos observar cada una de las capas, por ejemplo, de esta manera. Entonces, una capa va a contener un determinado tipo de información que podrían ser las paredes, parte del tramado que se usa para hacer los pisos, para representar los pisos, las ventanas. Otra capa puede ser esta verde que tiene exclusivamente lo que es el mobiliario y en estos casos, cada uno de los que va en cada ambiente. En esta capa celeste podría ser la de agua, la que lleva los elementos de los sanitarios que observamos acá. Es decir, de una manera ordenada los elementos que van integrando a ese plano. Esto, cuando lo miramos ya superpuesto, es lo que se puede ver en este caso como un plano terminado donde tiene todos los elementos, pero que pueden ir siendo eh, clasificados, digamos así, cada uno de los elementos que vemos dibujados por capas. Aquí podemos diferenciar también una capa donde hay textos que van a estar empleándose para identificar cada uno de los ambientes. Bueno, acá la referencia que indica que esto es la planta. De manera que en un plano de vivienda vamos a poder integrar muchos elementos de una manera organizada, donde vamos a poder emplear no solamente colores, sino también espesores de trazos y tipos de líneas. Es decir, no solamente son líneas continuas las que vamos a poder representar, sino también vamos a poder emplear, por ejemplo, líneas de ejes para representar líneas medianeras de paredes y así una serie de elementos más. Esto que hemos visto ahora es lo que tenemos básicamente cuando desplegamos desde este panel de capas esta barra desplegable que nos va a mostrar. Aquí en particular se muestra la capa 0, pero esto en realidad contiene una gran cantidad de capas que las podemos ver acá. Accesorios, cotas, bueno, una capa que se asocia con la de acotación, indicaciones, pisos, que se lo ve en color, justamente es el tramado que se ha empleado para los pisos, los placares, que se ven un poco por esta zona, el rayado, que corresponde a las paredes, que se hace con un rayado 45, la ubicación en lila para las ventanas, es decir, una serie de capas que conforman a este trabajo. Vamos entonces a ver a partir de acá esto que se denomina capas y que en particular lo vamos a poder administrar a partir de este botón que encontramos aquí arriba y que es el administrador de capas. Vamos entonces en el próximo video a trabajar ya concretamente con las opciones que nos brinda el administrador de capas, que es el que tenemos acá y que lo podemos ya presentar abriéndolo a través de este cuadro de diálogo. Bien, con esto entonces finalizamos esta porción para pasar a ver concretamente con un archivo de ejemplo sobre la construcción de figuras simples empleando capas.